bienvenidos nuevamente. Voy a entrar en materia y vamos a estar hablando de la salud y su impacto en la empresa. Álvaro, como sabemos, es Álvaro Puerto, miembro del Foro de Presidentes con quien estuvimos conversando. Así que hoy vamos a estar hablando de la salud y su impacto en la empresa. Les puedo contar de ellos tres. Álvaro Puerto ha trabajado en el sector salud por más de 25 años. Actualmente es presidente de CIES Salud, presidente de la Cámara para el Cuidado en Andi, líder de los centros expertos para programas especiales, fundador de un movimiento que se llama Colombia Salud en Acción y, como les comentaba, pues miembro del foro. Álvaro junto con Anwar y con Paula pues van a estar conversando hoy acerca de la salud y Paula Andrea Escobar pues les cuento, ella ha trabajado en asuntos corporativos en sectores privados, en construcción, minero energético, salud, en gobierno, coordinó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Actualmente Paula es la vicepresidenta de Asuntos Estratégicos y Empresariales en el Consejo Privado de Competitividad. Acá impulsa las iniciativas de política pública que generen valor social y desarrollo económico. Y en cuanto a Anuar Rodríguez, les puedo contar que es economista, es politólogo de los Andes, con un magíster en economía y otro en administración pública del London School of Economics and Political Science, con énfasis en gestión pública. Actualmente, Anwar es vicepresidente de salud de la ANDI, cuenta con 17 años de experiencia en análisis de políticas públicas. Dentro de su trayectoria les puedo contar que en ANIF fue vicepresidente, también fue director de financiamiento sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, subdirector de salud en el Departamento Nacional de Planeación, ha sido asesor del despacho del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del despacho del ministro de Salud, entre otros cargos. Pues de Anwar les puedo decir que es experto en temas de sostenibilidad e impacto fiscal de la financiación de los programas sociales, en particular en la formulación, análisis y evaluación de políticas públicas en salud. Así que hoy tenemos una hora para conversar con ellos. Álvaro nos va a estar haciendo una introducción. Posteriormente, en un espacio de 30 minutos, Anuar va a estar hablando de la salud y su impacto en las empresas y va a estar cerrando Paula unos 10 minutos contándonos de ese rol del Consejo Privado de Competitividad como impulso para Colombia en estos temas. Vamos a dejar unos 10 minutos al final para que podamos hacer preguntas a nuestros speakers. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a los tres. Muchas gracias a todos por estar conectados esta mañana. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres, Anor, entonces arrancamos compartiendo la presentación y gracias por poder nuevamente estar en este espacio de los lunes, hoy más martes, moviéndonos un poco hacia adelante. Eh, Tengo el gusto de poder compartir esta presentación pues con Anwar y con Paula, que tienen gran trayectoria en temas estructurales y trascendentales para nuestro país. Y básicamente, si quieres con la siguiente, vamos, Anwar. Entonces, básicamente, ¿cuál es el contexto acá y sobre lo que quise traer el propósito del Foro de Presidentes para conectarlo con la presentación central que nos va a hacer Anwar? Y es que teniendo en cuenta que nosotros en el Foro de Presidentes, digamos que este es nuestro espacio de encuentro, de aprendizaje colectivo, y teniendo en cuenta que nuestro objetivo es trabajar por el fortalecimiento de la comunidad empresarial, que buscamos el desarrollo profesional, personal y como ciudadanos, esta ha sido la motivación de traer este diálogo para que juntos podamos entrar en contexto de lo que nos está pasando alrededor de la salud en Colombia, cómo esto nos impacta como personas, como miembros de una familia, como trabajadores, como empresarios y como ciudadanos. Siguiente, Anor, por favor. Listo. Acá lo primero que quiero mencionar es que la salud impacta la vida de todas las personas. Si no tenemos salud, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder educar ni educar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a las personas que queremos y no vamos a tener cómo alimentarnos. Luego, la salud es algo que está siempre, que nos impacta en todo momento y que requerimos tener presente. Siguiente, Anuar.
Quiero mencionar que la salud impacta a los trabajadores principalmente, uno, en el estrés laboral, conocido, ¿cierto?, como el burnout, donde Gallup señala en su encuesta del 2023 que el 48% de los trabajadores colombianos tienen algún tipo de síndrome o de síntoma alrededor de ese estrés laboral, 31% alrededor del dolor y trastorno y depresión, sin mencionar las otras afectaciones que hoy en día venimos teniendo alrededor del sedentarismo, de los hábitos de vida, de la obesidad y demás. Todo esto finalmente afecta nuestra vida, afecta nuestro desempeño, afecta nuestras relaciones familiares, laborales y sociales como tal. Pero la salud desde el punto de vista de los trabajadores impacta la vida de las empresas y eso se evidencia, uno, en aumento del ausentismo, donde disminuye y tenemos eh, inasistencias que nos generan impactos en la productividad de la empresa, el presentismo haciendo referencia a que muchos empleados pues van a trabajar finalmente estando enfermos y esto nos genera costos elevados, nos impacta el clima laboral, entre otros. Siguiente, Anwar. Entonces, aquí simplemente quiero cerrar para darle espacio a Anuar, que es nuestra conversación central, y gracias a Anuar y Paula por acompañarnos. Y es que la salud impacta a los trabajadores, sus familias y la productividad de las empresas. Es una cosa que no debemos olvidar, pero también, siguiente, por favor. Recordar que al impactar la productividad también impacta la competitividad de nuestro país. Entonces, impactamos las personas, impactamos las familias, impactamos la productividad de las empresas, impactamos al empresario y terminamos impactando la productividad y la competitividad de nuestro país. Al final, ¿esto en qué va a repercutir? Y Anuar nos lo va a dejar mucho más preciso, y es que va a terminar impactando el costo de vida del pago de bolsillo alrededor de la salud. Hoy en día viene creciendo el gasto de bolsillo en Colombia alrededor de la situación que venimos viviendo, que es estructural y que es acumulada, pero sobre la cual debemos ser conscientes que juntos podemos encontrar una solución. Y al final, ¿cómo se resuelven las cosas? Pues terminamos o comprando las personas una póliza, un plan para poder tener coberturas, para poder acceder a lo que no estamos accediendo, o nos van a terminar significando más impuestos a los colombianos, y ya no lo han dicho, y es que la forma posiblemente entonces de financiar la salud es elevar los impuestos para nosotros. Sigue, por favor. Y ahí falta una. Y simplemente quiero cerrar con esto, y gracias a Paula por su inspiración y motivación, y es que Colombia hoy no tiene una agenda de competitividad en salud, y mucho menos tiene institucionalidad. Ese es un trabajo que venimos haciendo hoy quienes somos empresarios y dirigimos empresas del sector salud, pero que más adelante y posiblemente con el apoyo de otras organizaciones y ojalá con el del Foro de Presidentes logremos construir, impulsar esta agenda de competitividad en salud y ayudar a construir institucionalidad. Le vamos a dar entonces paso a Anuar, y Anuar, gracias por acompañarnos. Listo. Hola Álvaro, buenos días Marcela y a todos los asistentes a la sesión de hoy del Foro de Presidentes. Em, Tengo una tarea grande después de la introducción de Álvaro y es hacer una presentación corta pero concisa y a la vez muy motivadora del tema de la salud. Y es un tema que es apasionante y uno puede durar horas hablando del tema de salud, pero digamos que la tarea que tengo hoy es al menos sembrar una semilla inicial en ustedes frente a por qué es importante hablar de la salud hoy y sobre todo por qué es importante pensar en qué es lo que está pasando en el sistema de salud, sobre todo con unas perspectivas de eso que implica para el resto de los sectores de la economía y eso que implica para nosotros como ciudadanos y como miembros de una familia, que vamos a tener que atender diferentes consecuencias de lo que está pasando dentro del sistema de salud. Entonces yo voy a hacer un recorrido, voy a tratar de hacerlo muy rápido desde el pasado, del presente y del futuro de la salud en Colombia, porque es importante que todos nos ubiquemos ahí y todos tengamos la misma información para que en esta coyuntura de tanto debate frente al futuro del sistema de salud tengamos la mejor información posible para la toma de decisiones y para los análisis que tenemos que hacer desde nuestras empresas y que tenemos que hacer
desde nuestras familias y como miembros de la sociedad. Entonces, con eso voy a arrancar y nuevamente les voy a pedir, ya acá tengo mi temporizador y voy a tratar de ser muy preciso con el tiempo para darle un espacio a Paula para el final, para el cierre y las conclusiones. Entonces, importante siempre, a mí me gusta empezar con estas reflexiones, porque es importante tener un buen sistema de salud. Digamos que hay unos marcos conceptuales y teóricos que definen la forma en que se deben estructurar los sistemas de salud. Primero, partiendo de la base de que pues no hay una única respuesta y que digamos que la estructura del sistema de salud depende del contexto económico, político, social de cada una de las sociedades. En ese sentido es importante tener y analizar por qué en el caso colombiano el sistema de salud que hemos construido en los últimos 30 años ha tenido unos logros importantes y por qué mantener esos logros es importante hacia el futuro. Entonces, lo primero es que pues un sistema de salud debe cubrir a la población ante el riesgo de enfermar y eso lo debe hacer sin distinción de su nivel de ingresos. Eso es muy importante. Eso es, ay, esta vainita se me está atravesando ya. Eso es muy importante para generar equidad dentro de las sociedades. Entonces, miren, y acá traigo una gráfica que muestra la evolución de la cobertura en el sistema de salud en los últimos 30 años, más de 30 años, y está separada por niveles de ingreso. Nosotros con las encuestas de calidad de vida del DANE podemos hacer una distribución de todos los hogares que hacen parte desde la sociedad colombiana, desde el de menos ingresos hasta el de más ingreso, y los organizamos en grupos de 20%. Entonces, dividimos a toda la población organizada desde el menor al mayor ingreso en grupos de 20%, que son los quintiles de ingreso. El quintil 1 es el 20% de la población de menor ingreso, es la barrita más oscura. El quintil 5 es el 20% de la población de mayor ingreso, que es la barrita más clara. Entonces, esto nos permite ver cómo desde hace 30 años, desde el inicio de la reforma de la Ley 100 en el año 93, teníamos una gran fuente de inequidad dentro del sistema de salud. Casi el 4% de los hogares de menores ingresos tan solo tenía cobertura, mientras que casi el 50%, el 47% de los hogares de mayores ingresos tenían cobertura, una brecha de 10 veces. Eh, Incluso si uno lo toma en términos agregados, en un promedio, solamente el 20% de la población tenía cobertura y eso pues era un problema grande para la sociedad en ese entonces. 10 años después, la historia cambia de manera drástica y empezamos a ver un cierre de brechas importante. Ya no era solamente el 4% de la población de menores ingresos la que tenía cobertura en el sistema de salud, sino ya estamos hablando de 48%, y para la población de mayores ingresos ya no era el 46%, sino era el 83%. Un incremento impresionante, pero sobre todo un cierre de brechas que pasó de una brecha de 10 veces de la cobertura entre los hogares de menores ingresos y los de mayores ingresos a solo 2 veces la cobertura. Y si nos vamos otra vez 10 años adelante, 15 años hacia adelante, pues ya no, ya en los últimos años vemos que efectivamente esa brecha entre los niveles de ingresos se ha cerrado y ya hoy prácticamente es inexistente, una brecha de cobertura dado el nivel de ingresos de los hogares colombianos y en un sistema de aseguramiento prácticamente universal. Es decir, la totalidad de los colombianos está cubierto dentro del sistema de salud independientemente de su nivel de ingreso, cosa que no era para nada cercana hace 30 años, que miren ustedes acá esta gráfica es diciente. Ahora, ¿eso qué quiere decir en términos de atención y en términos de acceso a los servicios de salud? Es importante que tengamos un sistema que cubra a toda la población, pero también que provea acceso a los servicios médicos, nuevamente sin distinción de la capacidad de pago. Y acá estoy haciendo un ejercicio también con las encuestas de calidad de vida, pero que muestran tal vez no por los quintiles de ingresos, sino por el régimen al cual pertenece la persona. Las barritas azules, régimen contributivo asociado a las personas de mayor capacidad económica, y a trabajadores formales, y régimen subsidiado a las personas vulnerables que no tienen ingresos para contribuir dentro del sistema. Miren que en el 97, casi
de 10 millones de personas que tenían acceso a consultas de prevención, casi 8, el 80% era perteneciente al régimen contributivo y solo 2 millones pertenecientes al régimen subsidiado. Una relación 80-20 entre términos de acceso y de proporción a servicios por prevención. 20 años después, 10 años después, perdón, estamos en una situación donde efectivamente miren la comparación y miren cómo ha cambiado de manera drástica la relación. 20 años después, perdón, efectivamente. Ya hoy tenemos casi que la brecha se ha cerrado nuevamente en términos de acceso, no solo de cobertura, sino de acceso a los servicios por prevención, y tenemos casi 30 millones de personas, poquito más de 30 millones de personas que acceden a consultas por prevención sin estar enfermos, según los resultados de la encuesta de calidad de vida del DANE. Y sobre todo, pues casi ya no hay distinción entre regímenes de afiliación, es decir, las personas del régimen subsidiado, que son personas de una menor capacidad económica, pobres y vulnerables, que no tienen cómo contribuir al sistema, pueden acceder en la misma proporción a los servicios de salud preventivos como lo hacen las personas del régimen contributivo. El último dato que tengo acá graficado del año 2021, miren que las relaciones se mantienen y que tenemos unos niveles de acceso relativamente aceptables nuevamente, independientemente de la capacidad de pago y del ingreso del hogar para acceder a la consulta médica. Ahora, que es muy importante en un sistema de salud, que sirva también, y acá he sido insistente en las últimas 3 diapositivas, es que independientemente de la capacidad de pago, los logre proteger financieramente ante la enfermedad o ante la necesidad de acceder al médico. Miren, esta pregunta se hacía y se ha hecho en las encuestas de calidad de vida. Acá solo tomé el dato del 97. En el año 97 muestra que las personas no solicitaban o no habían recibido atención médica por falta de recursos y el 44% respondía que esa era una situación, que no podía acceder al médico porque simplemente no tenía recursos para pagarlo. ¿Por qué? Porque era una situación donde había desprotección, no había cobertura, no había acceso dentro del sistema. ¿Qué sucede hoy y qué sucede en los últimos años, incluso que cogen todo el periodo prepandemia y pospandemia? Pues tenemos una situación bastante diferente y donde tan solo en promedio en estos últimos 5 años, alrededor del 6% de la población contesta que no recibió o no tuvo atención médica por falta de recursos. Nuevamente, eso habla de que el sistema de salud colombiano ha sido muy poderoso para proteger financieramente a los hogares colombianos. Y eso lo resumo en esta gráfica, que es una gráfica que tomamos de fuente oficial del Ministerio de Salud, que muestra cómo, en resumen, un buen sistema de salud debe cubrir a toda la población, debe garantizar acceso a los servicios preventivos y a los servicios curativos, debe hacerlo independientemente de su capacidad de pago y a través de servicios de calidad que logren resolver las necesidades de salud y debe proteger financieramente el bolsillo de los hogares colombianos. Y esta gráfica casi que resume eso, porque miren que si en la medida en que incrementa la cobertura dentro del sistema de salud, cobertura ya no por quintiles de ingreso como lo tenía en la primera diapositiva, sino agregada, una senda clara de incremento en la cobertura para llegar al 99% de la población. Al mismo tiempo, disminuye el gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. ¿Y eso qué nos quiere decir? Es que en la medida en que tenemos un sistema de salud funcionando que logre satisfacer las necesidades de salud de la población, los hogares colombianos tienen que destinar menos de su bolsillo para atender sus propias necesidades de salud. Si el sistema de salud fuera un sistema de salud fracasado como nos han querido vender, esta gráfica azul tendría la misma tendencia, un incremento, pero el gasto de bolsillo se hubiera mantenido estable por el orden del 50%. Tendríamos una cobertura, pero no tendríamos acceso, no tendríamos servicios curativos, no tendríamos servicios preventivos y los hogares tendríamos que gastar de nuestro bolsillo de una manera significativa para atender las necesidades de salud, pues a través de otros mecanismos y no propiamente a través del sistema de salud. Entonces, esta gráfica también, por eso es que es muy importante y muy diciente. Entonces, importante, 5 diapositivas que nos resumen como un vuelo de pájaro muy rápido cuál ha sido el avance del sistema en los últimos 30 años. Entonces, importante que pensemos que ese sistema de salud que
muestra esos logros en los últimos 30 años, viene el desarrollo de una industria de la salud que ha sido una industria muy importante y ha sido muy relevante para el desarrollo del sector y para el desarrollo socioeconómico del país. Ya vimos en términos de equidad lo que implica, pero acá esta gráfica tal vez es un poco pesada, es un poco, ¿cómo lo digo? Difícil de entender. Muestra que efectivamente nuestro sistema de salud es un sistema que tiene una cadena de valor compleja y sofisticada. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de esta diapositiva, más allá de entender los análisis puntuales del relacionamiento entre los agentes. Lo que quiero que vean es que el flujo de los recursos del sistema está asociado a la forma en cómo los recursos se convierten a través de una cadena de valor en efectivamente prestaciones de los servicios de salud. Acá tenemos afiliados, no va a ser solamente el camino para el régimen contributivo, afiliados y empresas que contribuyen al sistema de salud. Esos recursos llegan a la ADRES, en la ADRES se juntan con todas las otras fuentes del sistema de salud, las contribuciones, con los aportes del presupuesto general, con las transferencias de entidades territoriales y demás, y eso es lo que se utiliza para financiar una prima, la unidad de pago por capitación, que es el recurso que el Estado pone por cada uno de nosotros y le gira a las EPS en representación de cada uno de nosotros para que con ese dinero se atiendan las necesidades de salud de toda la población. Y ese es un giro que se hace a las EPS. Luego las EPS a través de contratos, diferentes modalidades de contratación, capitado, por evento, programas globales prospectivos, contratan a las IPS para que las IPS luego sean quienes prestan los servicios de salud, contraten a proveedores, tecnologías de salud, medicamentos, dispositivos, contraten a médicos, compren los gases medicinales y luego eso es lo que lleve a una atención a los afiliados. Entonces, esa cadena de valor es compleja y sofisticada. Es una cadena de valor donde al año se prestan más de 1.000 millones de prestaciones de servicios de salud, un poco más de 2 millones de prestaciones de salud al día y que muestra efectivamente lo que hemos construido y que tal vez no se ve y que es esa maquinaria invisible que está detrás de la prestación de los servicios de salud. Y recuerden que los servicios de salud son 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esto es un sistema que nunca para. Entonces es muy, muy importante y en términos económicos, en este flujo de recursos, aproximadamente al mes se mueven cerca de 7 billones de pesos, un poquito más de 7 billones de pesos al año. Perdón, al mes, 7 billones de pesos al mes, que eso en el año nos está dando una cifra por el orden de los 90 billones de pesos, que nuevamente es un tema de una magnitud importante. Pero también esa cadena de valor, importantísimo que lo sepamos y en el marco del diseño que se dio de nuestro sistema de salud en el inicio de los 90, es que es un sistema de competencia regulada donde la participación privada ha sido fundamental y tal vez en el sistema de salud se ha desarrollado la mayor alianza público-privada en todo el país. Miren acá un ejemplo solamente si tenemos el número de IPS, de las 11.000 IPS, 10.000 son privadas, el 90%. De las 61.000 camas que tenemos en el país, 38.000 son privadas, el 63%. De las salas, quirófanos, salas de parto, etcétera, de las 9.000, 6.700 son privadas, el 70%, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se ha dado nuevamente en el marco de una alianza público-privada inimaginable y que también ha llevado a que de manera consistente y concurrente siempre sean los hospitales y clínicas colombianos elegidos dentro de los mejores según diferentes rankings, como ven ustedes en pantalla. Entonces, esa participación del sector privado para llenar un vacío dentro del sistema y para hacerlo con prestación de calidad ha sido fundamental también para garantizar esa prestación dentro del sistema de salud, que además es un sector que genera mucho empleo. Y acá estoy tomando los datos de la gran encuesta integrada de hogares que dice cómo del total de ocupados en Colombia, cifras más, cifras menos, estamos alrededor de los 23 millones de ocupados. De esos, el 12% se trabajan en el sector de la administración pública, la educación, la salud humana, etcétera. Y de esos, casi 1.3%, 1.3 millones de personas trabajan de manera directa en el sector de la salud, en atenciones hospitalarias,
práctica médica, odontología, etcétera, casi 860.000 personas. En el comercio mayorista y minorista de productos farmacéuticos, 250.000 personas. En las EPS, como empleados de las EPS o como administrativos y asistenciales, 109.000 personas. En la fabricación de tecnologías, 77.000 personas. En investigación y desarrollo, 17.000 personas. Nuevamente es un sector muy valioso en términos de lo que aporta en esa cadena de valor compleja, lo que aporta en términos de inversión privada y en términos de generación de empleo. Eso es fundamental. Y por eso es que queríamos hoy con Paula y con Álvaro plantear unas reflexiones frente al sistema de salud y a cómo entendemos el sistema de salud. Tal vez es importante pensar en nuestro sistema de salud como, lo decía Álvaro al inicio, esa piedra angular que nos permite tener a familias, individuos y familias sanas para que puedan trabajar, para que puedan desarrollar sus actividades y estudiar y desarrollar sus actividades de una manera clara y que en ese sentido pueda generarse un círculo de contribuir a la sociedad. Entonces, eso es muy importante que planteemos estas discusiones para entender que efectivamente la salud tiene un impacto en la productividad de los trabajadores. Y acá, en estas dos diapositivas, solo voy a traer los resultados de uno de los estudios que más me ha impactado en este último año. Es un estudio de FIFARMA contratado a través del Whiteford Institute y que mide la carga socioeconómica de la enfermedad, de algunas de las mayores enfermedades de mayor prevalencia en Colombia, y que a través de diferentes mecanismos puede estimar cómo hay pérdida de trabajo si no tenemos un sistema de salud que logre garantizar las necesidades de salud de la población. Podemos tener una pérdida de tiempo productivo en términos de trabajo tanto no remunerado como trabajo remunerado, o podemos perder a través de diferentes metodologías la generación de valor agregado, y ahí ustedes ven a través de canales directos, indirectos o inducidos que tienen ese impacto dentro de la economía. Entonces, para avanzar muy rápido, y acá si quieren ustedes pueden ver, ahí está la fuente, pueden descargar el archivo de internet. Simplemente lo que pueden ver es que si uno tiene en cuenta solamente estas 7 patologías, estas 7 patologías representan el 30% de los años de vida saludables que se pierden en Colombia o que se pierden en una sociedad como la colombiana. Y si uno tiene una carga de enfermedad en estas 7 patologías que representan cerca de 3.8% del PIB, eso es, si yo tengo trabajadores o personas que sufren de estas enfermedades y en ese sentido pierden su capacidad de contribuir a la sociedad, se podría perder cerca del 3.8% del PIB si yo no tengo mecanismos para sustituir esas personas y generar, digamos, canales de, pues de producción donde no se vean afectadas pues las cadenas de producción, o si yo tengo sustitución, efectivamente, si la persona efectivamente quede enferma, puede ser reemplazada por otro trabajador o por otra tecnología que pueda cumplir su labor, pues ahí simplemente estaríamos hablando de un impacto de 3 puntos del PIB. Independientemente de la metodología, si hay sustitución o no sustitución de ese capital humano que se pierde por la enfermedad, estamos hablando de unos términos de impacto impresionantes que están entre 3 y 3.8% del PIB. Entonces, no invertir en el sistema de salud y en un sistema de salud que resuelva las principales causas de enfermedad puede ser una decisión muy costosa en términos económicos, y eso pues se pagará hacia futuro. Entonces, por eso es que es importante que nosotros ahorita en estas conversaciones que estamos teniendo frente a el futuro del sistema de salud, que ya voy a entrar en eso, pues, tengamos una perspectiva nueva de cómo hablamos de salud y de cómo vemos la salud como una fuente de crecimiento de empleo. Yo acá lo mencionaba, es una capacidad, si uno tiene un buen sistema de salud, un sistema de salud que atienda las necesidades de salud de la población, va a tener una fuerza de trabajo sana que va a poder asumir nuevas oportunidades de trabajo y empleo, va a tener una mayor productividad y mayor enfoque a resultados dentro de su actividad diaria. Esa en ese sentido va a tener una fuerza de trabajo que también va a demandar más servicios de salud y que va a requerir de más recursos, pero también va a generarlos casi que endógenamente dentro del sistema. Entonces se va a volver no un sector que genere gasto, sino un sector que genera una inversión que casi que se vuelve un círculo virtuoso
de desarrollo y de productividad. Entonces, esto es muy importante para que todos hablemos digamos que desde nuestras empresas y desde lo que se plantea de la reflexión frente al sistema de salud, planteemos esa nueva perspectiva porque sin duda eso es lo que nos va a permitir cambiar un poco el tono de la conversación, que ha sido una conversación bastante polarizada y que ha sido una conversación bastante, ¿cómo decirlo? Una discusión bastante limitada por la disponibilidad de recursos y demás. Entonces eso pues es importante que lo sepamos. Entonces esas eran unas reflexiones importantes de dónde es, cuál es el camino que hemos recorrido, dónde estamos en la actualidad, porque es importante entender que en el sector de la salud tenemos una cadena de valor importante y porque es importante pensar que el sistema de salud es un sistema que puede ser una fuente de motor de productividad y de empleo y de desarrollo económico. Ahora, reconociendo todo eso, es importante que ustedes sepan y entiendan qué es lo que está pasando con la salud de los colombianos en la coyuntura. Entonces, importantísimo. Hay unos, hay unos datos claros que nos están dando las empresas aseguradoras, las EPS, las entidades promotoras de salud en Colombia. Acá estoy haciendo una gráfica de los costos de la atención en salud, solamente de la atención en salud, esto es sin tener en cuenta los gastos de administración y demás, en el aseguramiento frente a los ingresos que reciben esos aseguradores por concepto de esas primas que les decía, la UPC. Entonces, una relación del 90% quiere decir que a las EPS se les giran 100 pesos y ellos se gastan 90 de esos pesos en atención en salud. Miren que antes de la pandemia, pues estábamos en una tendencia un poco por encima del 90%, incluso del 92%, que son los límites que establece la normativa donde, a partir del cual ya se debe plantear un reconocimiento de la administración y del rol del asegurador dentro del sistema. Entonces, antes de la pandemia estábamos en un promedio por el orden del 95%, es decir, de cada 100 pesos, las EPS se gastaban 95 pesos en atenciones en salud y 5% iba para atender la operación y si quedaba para generar alguna utilidad o alguna rentabilidad dentro del sistema. Pero después de la pandemia, miren la tendencia tan clara que ha tenido esa serie de siniestralidad, para que hoy, a partir del año 2022, y de manera más pronunciada en el 23 y en el 24, hoy nos estemos gastando más plata en la atención de salud de los colombianos de la que se les transfiere a las EPS. ¿Eso qué quiere decir nuevamente? Y para que tengamos todos muy claro, según los datos de los estados financieros de las EPS, con corte al segundo trimestre y siguiendo la metodología del paper que ven ustedes acá en pantalla, es un documento técnico publicado que incluso contó con la participación de Piedad Urdinola, que es la actual directora del DANE, muestra que efectivamente las EPS hoy se están gastando, por cada 100 pesos que les giran, se están gastando 109 pesos para atender los costos de salud. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo esos niveles de siniestralidad? Y es que si a mí me giran 100 pesos y yo tengo que pagar 109, esos 9 pesos de más tienen que salir bien sea o del patrimonio o tienen que salir bien sea de algún mecanismo del financiero y lleva a que efectivamente en los últimos años, si ustedes ven 22 y 23, como veíamos en la gráfica anterior, los años donde la siniestralidad se ha desbordado, un incremento en las pérdidas acumuladas de las EPS que tienen que utilizar más recursos de los que les gira el Estado para atender las necesidades de salud de la población. Y ese deterioro del aseguramiento, de la situación financiera de las EPS, ha sido la que ha llevado a que estas entidades no puedan cumplir con los niveles de solvencia requeridos para operar, ha llevado a que no tengan los recursos para invertir las reservas técnicas y conformar esas reservas técnicas y ha llevado a la intervención de varias de estas EPS. Hoy tenemos 8 EPS intervenidas,
3 EPS con una solicitud de retiro voluntario del aseguramiento que muestra efectivamente que hoy el sistema de salud está viviendo una situación financiera muy difícil y apretada. Entonces, eso se ve, y si vemos hacia adelante, la proyección del 25 es que, pues acá ustedes están viendo graficadas, creo que no alcanzo, no me alcanza el tiempo para entrar al detalle de esta gráfica, pero simplemente ustedes ven las principales fuentes de financiación del sistema de salud y la evolución de cada una de esas fuentes en los últimos 20 años, 15 años, perdón, y se ve cómo efectivamente la proyección, la mejor proyección para el año entrante es que vamos a tener cerca de 103 billones de pesos dentro del sistema de salud. 103 billones de pesos parece mucho, es mucho dinero, pero que si uno analiza eso con los niveles de siniestralidad observados que les decía, que están por el orden de 109%, si uno actualiza los niveles de precios para lo proyectado para el año entrante, uno observa las frecuencias de uso de utilización de servicios de salud y a eso le suma los presupuestos máximos y los otros gastos que tiene que cubrir el sistema de salud, va a necesitar 111 billones de pesos, es decir, que para el año entrante también estamos estimando que va a haber un faltante por el orden de los 6 billones de pesos para el sistema de salud. Entonces, claro, importante que sepan ustedes, acá hay un tema de financiamiento muy relevante y muy importante que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que hablar de los recursos porque los recursos son ese insumo que llevan a, en esa cadena de valor que les mostraba hace un instante, que llevan a que efectivamente tengamos una adecuada prestación de los servicios de salud. Los recursos son los que se convierten en prestaciones de servicios de salud, en medicamentos, en contratación de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud, etcétera, que son los que efectivamente se devuelven en atenciones a los pacientes y usuarios. Entonces, es por eso que tenemos que hablar de los recursos, es por eso que tenemos que hablar de la plata, porque si uno no tiene un sistema de salud bien financiado, pues va a tener problemas y va a tener barreras de acceso a la prestación de los servicios de salud, que es lo que efectivamente estamos viendo y por eso en esta sección quiero mostrarle un poco cuáles son las consecuencias de esa desfinanciación e interrupción del flujo de los recursos. Hay dos tipos de afectaciones, uno a nivel organizacional de las empresas que hacen parte de esa cadena de valor. Ya les mostré qué sucede con las EPS, que han visto cómo no se les ha asignado suficientes recursos para la atención de la salud de los colombianos, pero qué sucede, por ejemplo, con el resto de la cadena de valor, con las clínicas y hospitales, con los proveedores de tecnologías, con la industria farmacéutica y demás. Nosotros en la ANDI hacemos una encuesta y en esa encuesta lo que vemos es que efectivamente entre los últimos 2 años, entre el 23 y el 24, se ha ido incrementando los niveles de cartera dentro del sistema. La cartera vencida de los prestadores de servicios de salud llegó a representar el 74%, en la Cámara de Gases Medicinales el 68%, en la Cámara de la Industria Farmacéutica el 37%, en la Cámara de Dispositivos Médicos el 44%. En esos términos, un sistema de salud que no está bien financiado va a generar estos problemas de liquidez que ha llevado a que los actores del sistema tengan que estar en una incertidumbre constante y estén en ese proceso de renegociación de plazos que sin duda genera una falla en la prestación de los servicios de salud. Entonces, eso es importantísimo que lo vean ustedes porque en últimas afecta a las organizaciones que hacen parte de esa cadena de valor que les dije que es una cadena de valor muy sofisticada, pero así como es de sofisticada, también es frágil en el sentido de si no se financia bien y si no se le inyectan los recursos necesarios, pues va a generar afectaciones y van a ser las instituciones más pequeñas y las personas más vulnerables las que se vean más afectadas en esa desfinanciación. Entonces, yo acá le quiero hacer un zoom a la afectación que están sufriendo hoy las clínicas y hospitales. Esto fue un estudio que hicimos en la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, con, digamos, el liderazgo de Álvaro y Mónica, nuestra directora ejecutiva. Contratamos un estudio para analizar qué sucedería con las IPS si efectivamente
se mantiene o se deteriora la desfinanciación dentro del sistema. Y acá hicimos un ejercicio, es totalmente financiero y contable, y es mirar y seguir los recursos y identificar hasta cuándo alcanza la caja para operar en estas IPS. Y obviamente acá hay un nivel de detalle muy importante que también luego les podremos compartir, y si nos dan un espacio luego les presentamos este estudio a profundidad, pero de una muestra que tomamos de estados financieros de IPS reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud, y de esas 1.004 EPS hicimos un análisis de la cartera y de la caja. Uno puede observar que hoy la rotación de la cartera de esas IPS está por el orden de los 151 días, y el apalancamiento con los proveedores está por el orden de los 110 días. Entonces, ¿qué sucede si esa relación de esos 151 días se deteriora? Miren cómo pasamos. Si pasamos de los 150 días a los 160 días, ya casi 20% de las EPS perderían caja para operar. Y si de esos 160 días nos vamos a 198 días, ya ninguna de las IPS de esa muestra tendría caja para operar. Entonces, nuevamente, este es un tema que es de la mayor relevancia, porque muestra efectivamente cuál es la consecuencia de tener un sistema de salud que no está bien financiado. Y tener un sistema de salud que no está bien financiado por decisiones políticas o por decisiones que llevan a impulsar una reforma de salud, pues son cosas que van a afectar al sector privado, a esa cadena de valor, pero también van a afectar a pacientes y usuarios. Y miren cómo acá se ve en esa evolución de las quejas, las peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud en los últimos meses, en los meses de este año, resaltados en la barrita roja, como en todos los meses hemos superado casi que esos históricos de quejas y reclamos que se ve efectivamente por esta situación de desfinanciación. Es decir, las asociaciones de pacientes y usuarios siguen presentando unos problemas importantes para la atención y el acceso a los servicios de salud. Entonces, eso es muy, muy importante que lo sepamos. Entonces, hay una afectación a nivel organizacional, pero también esa afectación se ve reflejada en menores capacidades para atender las verdaderas necesidades de la población. Esto con un indicador de PQRs. Si una PQR no es resuelta en Colombia, pues se traduce en una tutela. Y acá tenemos con datos de la misma Corte Constitucional la evolución de las tutelas de los últimos 3 años. Y estos términos mensuales, cuando en el año 2021 teníamos cerca de 8.000 tutelas al mes, a- eh, pretendiendo defender el derecho a la salud, hoy estamos por el orden de las 20.000 tutelas. Y nuestra estimación con unos ejercicios econométricos que hicimos sencillos es que podríamos finalizar el año con cerca de 30.000 tutelas mensuales si se sigue deteriorando pues este proceso de financiamiento dentro del sistema. Entonces eso es muy importante también, porque ya estamos viendo la afectación en el aseguramiento, estamos viendo la afectación en los operadores logísticos, estamos viendo la afectación en clínicas y hospitales que están teniendo problemas de liquidez para tener recursos o caja o capital de trabajo para operar. Y eso pues está afectando a pacientes y usuarios que se ven enfrentados a mayores trabas para acceder a los servicios de salud, y pues prueba de ello es lo que se ve en estos indicadores de quejas y de tutelas. Entonces eso es muy, muy importante. A mí ya me sonó la alarma de los 30 minutos. Me queda esta última reflexión, y simplemente con eso quiero que ustedes vean cuál es la reflexión sobre el futuro del sistema de salud que queremos. Eh, Se ha planteado una reforma que es una reforma que es como un falso dilema entre dos disyuntivas: un sistema de aseguramiento, que era el sistema de aseguramiento que funcionó durante los últimos 30 años. Digo funcionó porque ya hoy el sistema de salud ha cambiado, ya hoy estamos viviendo una realidad diferente. Es un sistema de salud prospectivo, con unos datos, con una prima bien calculada y demás. Y en el otro extremo, un sistema de salud de reembolso, un sistema de salud más enfocado en la oferta pública, más enfocado en observar los gastos del personal de la salud y volver con unos presupuestos a distribuir esos recursos hacia
hacia los hospitales públicos y demás. Entonces, cuando uno habla de un modelo de salud, de una disyuntiva que está en estos dos extremos, casi que se pinta una situación donde no hay una salida, porque primero ese sistema de oferta pública, de subsidios a la oferta, es un sistema de salud que ya lo vivimos y ya transcurrimos eso y ya sabemos que puede llevar al fracaso claramente en términos de captura política, captura de grupos de interés, en términos de una mala utilización de los recursos y demás, y en el otro lado un sistema de aseguramiento donde uno no tenga una prima de servicios bien calculada, pues va a llevar al deterioro de toda esa cadena de valor y va a llevar a casi que acabar ese sistema o a esa cadena de valor. Entonces, pues uno tiene que pensar en alternativas que puedan, en medio de este debate tan álgido y tan polarizado que les he planteado alrededor del sistema de salud, plantear mecanismos para compartir riesgo entre los actores del sistema. Y acá simplemente ponía también esa reflexión de esos dos sistemas que están enfrentados y en polos opuestos, los ponía más alejados para que ustedes vean que en la mitad hay una cantidad de cosas que se pueden hacer a través de mecanismos de riesgo compartido que nos pueden volver a generar una dinámica favorable dentro del sistema de salud. Y yo creo que ahí, en la mitad, es que está la respuesta a lo que sería ese sistema de salud que tenemos que pensar hacia el futuro. Un sistema de salud donde todos pongamos, digo todos, el Estado, las EPS, es decir, las aseguradoras, las IPS, los proveedores, los pacientes, los usuarios, los trabajadores, todos pongamos para que podamos recuperar pues ese sistema de salud y tener una visión de salud hacia el futuro. Y acá simplemente daba cuáles deberían ser, del análisis que hemos hecho nosotros, algunas de las características que uno podría plantear en el marco de esos modelos de riesgo compartido o diseño diferencial dentro del sistema. Esta es la reforma que realmente requiere el país. Lo importante es que el sistema de salud que pensemos hacia el futuro garantice la continuidad en la prestación de los servicios de salud y garantice la protección financiera de los hogares colombianos. Entonces, ese es el punto fundamental con el cual quiero cerrar la presentación y darle la palabra a Paula para que sigamos con las reflexiones del día de hoy. Y nuevamente agradecerles el espacio y ponerme a su disposición, Marcela y equipo, para si más adelante tenemos un espacio un poco más detallado para mostrarles los estudios y las otras cosas que hemos hecho nosotros desde la Andy. Entonces acá tienen mis datos, estoy a su disposición y nuevamente agradecer el espacio. Muchas gracias, Anwar, a ti mil gracias. Y Paula, adelante por favor en estos minutos que tenemos. Hola, sí, voy a ser muy concisa. Muchísimas gracias por esta invitación, Álvaro, y al Foro de Presidentes. Álvaro dijo, nuestro sistema de salud le falta institucionalidad y nos hace falta una agenda de competitividad en salud. Entonces, mi gran pregunta es, ustedes todos son presidentes de compañías y acaban de escuchar un panorama bastante retador respecto a lo que va a pasar con sus empleados y con sus trabajadores cuando ellos, digamos, empiecen a tener dificultades en el acceso al sistema de salud, dificultades con el tema de relacionados con las licencias, o con el deterioro de su salud. O sea, porque digamos que mi mensaje aquí tiene que ver, bueno, y yo como empresario, ¿qué puedo hacer en esa discusión que están por allá en el Congreso, en esa discusión en donde veo lo que pasa como si estuviera en un balcón o en una vitrina viendo lo que pasa en los medios de comunicación? Pero yo, ¿qué puedo hacer con mis empleados? ¿Y qué puedo hacer con mis trabajadores para no bajar la productividad, para que mi rentabilidad como compañía para el siguiente año no siga bajando o baje o se limite? Entonces, me parece muy importante darles este mensaje desde el punto de vista de que los empresarios tienen hoy más que nunca una responsabilidad muy grande a nivel territorial y a nivel, digamos, regional. Me gustaría saber, por ejemplo, no, pero para que lo piense cada uno, porque pues no hay forma de contestar,
¿Cuántos están en la diseccional? ¿Cuántos están y pertenecen a las comisiones regionales de competitividad e innovación de sus departamentos? ¿Cuántos están en la red PRO? ¿Cuántos participan en los comités de cómo vamos o en los consejos intergremiales? Y en cada una de esas instancias quiero que ustedes se hagan la reflexión si han hablado o no de salud, si se han preguntado por la salud de sus empleados y por la rentabilidad de sus compañías cuando esos empleados ya no accedan al sistema de salud actual. Cuando uno tiene la salud resuelta, no se preocupa por la salud, porque ¿para qué si la tenemos resuelta? Pero como en este momento tenemos estas grandes dificultades en materia del sistema de salud, ahora pues nos tenemos que hacer esa pregunta y en estos espacios de coordinación y de articulación necesitamos que cada uno de ustedes, de los que nos ha escuchado acá y sobre todo a Anuar que nos ha puesto esta problemática, vaya y haga esa pregunta ya en esos espacios y diga, ¿y qué vamos a hacer con la salud de nuestros empleados? Entonces, cuando estábamos en pandemia, pues todos nos preocupamos por eso y tuvimos un ejercicio regional de articulación maravilloso y dijimos, no, quedémonos encerrados, hagamos unos protocolos también muy, digamos, empresariales de todos los temas que teníamos que hacer, de higienes, de protocolos de bioseguridad para poder reabrir cada una de nuestras compañías, que nuestros empleados y sus familias no se murieran, y un gran esfuerzo porque la mayoría estuvieran vacunados. Nos acercamos a las secretarías de salud y empezamos a trabajar en equipo por la vida. En este momento estamos en algo similar, ¿cierto? En este momento, digamos, cuando Anwar les muestra a ustedes la cantidad de tutelas y de problemas que tenemos en el sistema de salud, estamos frente a lo mismo. Lo que pasa es que no se llama pandemia y en este momento pues no tenemos el contador de personas que todos los días nos llegan que perdieron su vida. En este momento lo que pasa es que solamente, digamos, lo vamos a ver reflejado cuando le pase a alguien de nuestra familia o cuando pase a alguien de nuestros empleados y la señora de recursos humanos nos diga a nosotros, esto es lo que está pasando con nuestros empleados. Es decir, tantas personas que tienen cáncer hoy no están pudiendo acceder al sistema de salud, tantas personas hoy con diabetes no están recibiendo su insulina. Entonces, este es como un llamado a la acción de tener agendas de salud en esos espacios territoriales. Está bien que ustedes no puedan solucionar el problema, digamos, de gran tamaño que tenemos hoy en el país respecto a que no están en esas conversaciones en el Congreso de la República, donde de todas maneras sí quisiera, pues, de todas maneras decirles que ustedes tienen un vocero allá a través del movimiento Así Vamos en Salud, que es Álvaro. Álvaro tiene esa posibilidad de esa vocería en el Congreso de la República, pero aún así ese problema, digamos que parece que estuviera pues a 20 metros de altura. Entonces, la invitación es la siguiente desde el Consejo Privado de Competitividad y desde todos los mecanismos que se puedan coordinar a nivel territorial. Primero, hay que articular los actores y los empresarios son los líderes para articular esos actores. Entonces, en las ciudades, a través de las cámaras de comercio, hay clúster de salud, hay secretarías de salud, está la red de las IPS, hay 2 o 3 EPS por territorio, hay asociaciones de pacientes y de usuarios y está la academia. Entonces, por favor, el llamado es como, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si están en Bogotá y Cundinamarca, pues sentémonos con Bogotá y Cundinamarca y trabajemos en unas agendas departamentales y territoriales de salud. ¿En qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en ese sobrediagnóstico que tenemos en el sistema de salud y cómo nos podemos articular para proteger la vida, para proteger a esos trabajadores y a esos empleados para que tengan el acceso. Podemos trabajar en esas agendas de una manera articulada sin tener que esperar que el gobierno nacional y el Congreso resuelva el problema. Entonces, podemos trabajar a nivel departamental en estas instancias con ese diagnóstico de lo que pasa en ese territorio, con ese diagnóstico de lo que le pasa a los trabajadores de las empresas de ese territorio. Entonces, por ejemplo, Álvaro tiene ya un trabajo completamente evolucionado en materia de diabetes y en Propacífico, por ejemplo, en el Valle del Cauca, tienen un trabajo adelantado también, por ejemplo, en materia de cáncer. Entonces, en este aspecto es cuáles son esas rutas de los pacientes, cómo podemos mejorar, digamos, el acceso en esos territorios alejados a sus empleados, cómo mejoramos la eficiencia en costos
Y también incluso pues el tema de riesgos, cómo hacemos contrataciones directamente hoy con IPS para que nuestros empleados tengan cubierto, digamos, ese servicio que posiblemente pueda estar intermitente o fallando. Entonces, a mí me gustaría dejarles ese mensaje desde el punto de vista de que no hay que esperar que se resuelva el problema nacional para trabajar en lo local, para trabajar por cada uno de los empleados. Con Álvaro estamos haciendo como una propuesta de agenda tipo, y esa agenda tipo, la idea es que cada región, dependiendo de las problemáticas que tenga, de esas, digamos, capacidades que tenga, si existe o no clúster y cómo se encuentra, digamos, ese tejido empresarial. Entonces, otra vez pongámonos en modo pandemia. Ese es mi mensaje. Pongámonos en modo pandemia, convoquemos una reunión departamental y regional y articulemos los actores para que realmente podamos, digamos, en esta época, tratar de salvar las mayores vidas posibles y tratar de organizarnos como sector, articulación y para generar confianza y generar liderazgo en el sector. Yo tuve una gran queja hace un poco de tiempo, y es, ¿por qué nos dejaron solos a los del sector salud? Cuando estaba en el sector salud, porque hace poco empecé en el consejo privado, pero ¿por qué nos dejaron solos? Ese es el mensaje. No nos dejen más solos, porque ahorita ya no es un tema de los del sector salud, ya es un tema de sus empleados, es un tema de sus trabajadores y es un tema de sus familias. Y necesitamos ponernos manos a la obra en esas agendas de competitividad que pueden ser locales y territoriales. Cuenten con todo el apoyo, obviamente, institucional, que nosotros podamos entregar la información, pero esto es, levantemos la mano, ustedes son grandes líderes en cada uno de sus sectores de la economía, por algo pertenecen al foro de presidentes, y la idea es provocar esta discusión en esos espacios departamentales para organizar agendas de 1 año y de 2 años que nos permitan soñarnos ese nuevo sistema de salud, que ya hoy no tenemos ese sistema de salud, teníamos, pero soñarnos ese nuevo sistema de salud con una mayor institucionalidad, con una mayor confianza y con mayor liderazgo de ustedes, los empresarios de todos los sectores de la economía. No solamente